conectado ahora con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Muy buenas tardes, amables televidentes. En este momento comienza su esperado programa Hay una Esperanza. Cada domingo llevando a sus hogares esperanza en cuanto a la vida espiritual y a la buena salud de la familia. Y por ende a la economía, porque cuando hay buena salud se gasta menos. Así es que nos complace saludarles y agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares. Buenas tardes, hermano Jerez. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes. De este su espacio Hay una Esperanza. Cada domingo estamos aquí con una encomienda. El Señor nos manda, nos envía, nos ordena predicar su evangelio a toda tribu, pueblo y lengua. Aquí estamos para cumplir esta misión, presentar la verdad de Cristo, la verdad del evangelio. Este programa es un programa para edificar a la familia, para que cada domingo usted tenga una cita con el Señor a través de su palabra. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Hay una Esperanza. Como siempre, este programa comienza agradeciendo a Dios y dando gracias, y al mismo tiempo siendo un canal de intercesión a través de Jesucristo y la oración, para presentar amigos, amigas y hermanos y hermanas con problemas y dificultades. Ayer se me acercó una buena amiga y hermana y me dijo: Olivo, oren en el programa por Sayuris Rubén, que no está bien de salud. Así es que unimos hoy a esta cadena de oración a Sayuris Rubén, junto con Emilia Miranda, Teresa Rodríguez, la hermana Rafaela de Mejía, la hermana Ana Viuda Arias en Gurabo, y también oramos por Yudelín Valerio, oramos por la hermana Magali Jiménez en Nueva York, y también aquí por los hermanos, el hermano Filión, el hermano Adames, el hermano Leonardo Vélez, y también incluimos a la profesora hermana de Gutiérrez. Sí. Así es que Ludovina Gutiérrez la incluimos en nuestras oraciones. Y hoy queremos que el Señor obre también por el pastor Daniel y por todos los ministros en su trabajo pastoral. Sí, también queremos incluir en esta oración a Javier Pimentel, así como también a Damaso Jorge, Joelín Herrera, también a Marcos Herrera, que estaba un poco quebrantado de salud. También queremos incluir a Luis Carrasco, nuestro buen amigo, a Camila Fría también, la suegra de nuestro hermano Alcides Asenjo, así como otros hermanos y amigos que están internos en el Hospital Cabral Ibáez, que cada sábado le visitamos allí en su lecho, en su estado de salud, ahí en este Hospital Cabral Ibáez, como por todo el personal que labora en este prestigioso hospital. Así es que estas oraciones también para la hermana Altagracia Ledesma, que también fue operada en Estados Unidos a corazón abierto antes de ayer, y nos enteramos que todo salió bien. Amén. Por lo que damos gracias al Señor e incluimos el nombre de Altagracia Ledesma. Sí, vamos a orar por estos hermanos para que el Señor nos dé su bendición. Ore, Olivo. Amado Dios,
tú has escuchado estos nombres que se han presentado. Los conoce a cada uno porque tú eres su formador y creador. Amén. Sabes cuáles son sus necesidades básicas. Sí, Padre. Ellos piensan que es la buena salud, pero pensamos que la mejor y mayor necesidad es la de salvación de sus almas. Amén. Por lo que te pedimos que los convenza de pecado, los ayudes a entender que en Jesucristo hay vida. Amén. Y que si es tu voluntad, tú los levantarás. Amén. Queremos que tú obres en cada uno de estos que hemos mencionado y sobre todo sobre nuestra hermana Ledesma en New York, que ha sido operada. Tú puedas hacer que, si es tu voluntad, se recupere pronto. Amén. Y que esté nuevamente con nosotros aquí en Santiago. Te damos gracias porque Gracias, tú Señor. puedes obrar y puedes hacer mucho más de lo que te pedimos. Amén. Gracias por ello. Gracias, en Señor. el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, máster. Continuamos con el programa. De semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. Bien, amables televidentes, continuamos con ustedes en este su programa Hay una Esperanza. Ahora vamos a la sección que siempre da el segundo aspecto de este programa, y es el Aprendamos de la Naturaleza o devocional. Hoy vamos a presentarles la importancia de algunos árboles. En Australia, por ejemplo, hay muchos lugares donde hay inmensos bosques de coníferas, eucaliptos y otros árboles. Y hoy voy a mencionarle la importancia de uno de esos árboles como autoprotección contra los insectos. Me refiero al eucalipto rojo. Aunque en Australia hay unas 600 variedades de eucalipto, solo hay 6 variedades que no son autóctonas, es decir, originarias de Australia. Y muchos de estos árboles crecen tan grande y tan alto que van desde los 60 hasta los 100 metros algunos de ellos. Y hay una variedad que llaman eucalipto rojo. Y hoy vamos a hablar del árbol que sangra. Se llama eucalipto rojo porque su resina o quino, como así le llaman a la sustancia, el quino, es rojizo color carmesí. Y este quino tiene la propiedad de, cuando el árbol recibe una herida o una magulladura, salir a borbotones y secarse poco a poco y formar una costra o capa de resina roja que parece a lo lejos y a la distancia sangre. Este quino a veces sale tan rápido y tan violento que arrastra consigo los insectos que atacan a este eucalipto. Algunas hormigas los transportan a sus hormigueros porque tiene una especie de sabor dulzón. Otros animales que viven allí, como el koala, no solo comen las hojas de estos eucaliptos, sino que lamen y gustan de esta resina o quino. Y este quino tiene la propiedad de proteger al árbol para que no se seque antes de tiempo. Ahora nosotros queremos aplicar esta protección de este árbol que sangra o de el quino color sangre
ahora nosotros queremos traerlo y trapolarlo a la vida cristiana. Nosotros, como árboles del plantío de Jehová, también recibimos golpes y magulladuras por causa del pecado. Esas magulladuras nos golpean, nos afligen, pero no debemos olvidar que así como el quino rojizo del eucalipto rojo lo protege de los ataques de el comején y otros insectos, también a ti y a mí la sangre de Jesucristo nos cubre y nos protege y nos limpia de pecado. Voy a leer para ti en este momento el siguiente verso en Colosenses 1:14. Vamos a empezar, ¿por qué no?, en el 13, en el 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados. Sí, amables televidentes, así como la resina o el quino rojizo protege al eucalipto rojo, la sangre de Cristo también nos protege del pecado, nos libra de él. En Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7, yo quiero leer para ti lo siguiente. Mas, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amable televidente, si la vida está siendo para ti una prueba y estás sintiendo golpes y problemas que te abaten, yo te recomiendo en el nombre del Señor Jesús que te cubra con las sangres de Cristo por la fe, y no solo será protegido, sino será perdonado y limpiado de todo pecado. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo en esta sección otra vez. Adelante, máster. Me gusta el coro de ustedes, a ver, juntos. Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y enseña que las palabras den aliento a los demás. Oh, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso digo lo que creo? ¿Qué he hecho hoy con mi vida? Dios me va a preguntar un día. Cuando pienso en esos años que yo lo desperdicié, las semanas y los meses que perdí, cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir, pero no debes desistir por haber fallado. Hay que seguir luchando y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado nunca, hermano, porque hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar.
Bien, continuamos con su espacio Hay una Esperanza, ahora en una sección de mucho interés para nuestros amables televidentes, y es la sección Familia y Salud. Aquí estamos para traerles siempre una cápsula interesante sobre algún problema o algún aspecto de la salud. Nos preocupamos por ustedes. Creemos que la salud es fundamental para el ser humano. Si usted no tiene salud, pues no tiene la voluntad de adorar a Dios como a Él le agrada, porque una persona enferma se desmotiva. Pues no tiene esa motivación para predicar la palabra, para ser un mensajero, para ser un misionero. Es decir, Dios quiere que nos mantengamos en salud, fuerte, vigoroso, para poder llevar su mensaje. Entonces, en esta sección procuramos traer siempre una cápsula que nos informe y nos enseñe. Como no, y como siempre, esta cápsula de salud viene a ustedes por el patrocinio del Laboratorio Químico Dominicano, La Boquidón. 57 años produciendo medicamentos confiables y asequibles a la población. Recuerde, amigo televidente, cuando de salud se trate, los productos de La Boquidón son la solución. Y hoy, a nombre de su producto Geldrop. Geldrop como antiácido, ya que a veces lo que comemos algunas veces nos produce acidez. El Geldrop simple o hidróxido de aluminio patrocina esta sección. Sí, hoy vamos a presentar una cápsula que nos habla o nos identifica el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo y su función? Es decir, que vamos a tener una buena información de una persona o de un médico especialista que va a explicar paso por paso qué sucede con nuestro aparato digestivo. Adelante, máster. Es responsable de procesar la comida, descomponiéndola en diversas proteínas, carbohidratos, minerales, ácidos grasos y otras sustancias que pasan a la sangre para que puedan ser útiles al cuerpo. Estas sustancias proporcionan el sustrato para construir, reparar y controlar los sistemas del organismo. El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos y asimilar los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo. El alimento que se introduce por la boca se convierte en una masa denominada bolo alimenticio, que pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago para llegar al estómago, donde, por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes, se transforma en una pasta de alimento semidigerido que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado, el alimento acaba de ser digerido y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso hasta que son expulsados al exterior. El sistema digestivo tiene la función de procesar los alimentos que ingerimos. Separa las diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grasas. De esta separación surgen sustancias nutritivas que son entregadas a la sangre a través de los intestinos para ser transportadas a cada punto del organismo. Pasa al intestino a través del píloro para que en el segmento del intestino delgado se puedan absorber los nutrientes y pasar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al colon, donde se absorbe el agua y de allí al recto para ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias nutritivas pasan al torrente sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sensible a las sustancias, dejando pasar solo algunas como vitaminas, minerales, proteínas, etc., en ciertas cantidades. Otras, como las fibras vegetales, no son absorbidas, solo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o falta de fibra, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción y los nutrientes se pierden.
A través de los largos e intrincados canales, los nutrientes del quimo se absorben e incorporan a la sangre, dejando atrás los residuos inutilizables. Estos residuos van al colon, donde se reabsorbe la mayor parte del agua hacia la sangre, y luego pasan al recto, donde se eliminan del cuerpo. Cuando los alimentos entran en el estómago, las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, renina y lipasa, que ayudan a digerir carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de un estómago medio es de 1 litro, pero puede aumentar. Cuando está vacío o casi vacío, el estómago se contrae y forma unas bandas rugosas a su alrededor. Se creía que estas contracciones del estómago vacío eran las que producían la sensación de hambre. Ya se sabe que esta sensación la provoca el descenso de los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. A veces se puede sentir dicha contracción que, junto con el sonido que se produce al pasar la comida por el tracto digestivo inferior, sirven también como aviso de hambre. El intestino delgado es el responsable de finalizar la digestión y de absorber los alimentos en el torrente sanguíneo. Es un tubo angosto de unos 6 metros de longitud. Los alimentos entran en el duodeno, primera parte del intestino, desde el estómago. La bilis y otros jugos digestivos entran en el duodeno desde la vesícula, el páncreas y el hígado, para así poder iniciar el proceso digestivo. Los alimentos digeridos se desplazan con movimientos, llamados peristálticos, a través de la válvula ileocecal hasta el intestino grueso. La digestión tiene lugar en millones de diminutas proyecciones de las células intestinales localizadas en la pared del intestino, que se denominan vellosidades. Estas absorben las proteínas y los hidratos de carbono que pasan por los capilares al hígado para el proceso metabólico. Los productos no absorbidos permanecen en el intestino grueso hasta su reabsorción parcial en forma de agua. Los restos pasan a través del ano para su eliminación del cuerpo. Todavía no sé. ¿Sabías qué? Aquí estamos en su sección ¿Sabías qué? Una sección donde siempre traemos una información de enseñanza. Estamos aquí para traerle siempre una veraz información de lo que el Señor quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendamos cada día. No nos quedemos en un solo lugar. Debemos mover el entendimiento y la sabiduría. Dios quiere que la practiquemos, que estemos todos los días ejercitándonos para que entonces podamos entender cuál es el plan de salvación y su verdad. Así es que, buenas tardes de nuevo en su sección ¿Sabías qué? Y algo interesante, el cristiano, según el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, debe crecer en el Señor, no debe quedarse enano. Y ya que Dios quiere que tengamos salud, debemos conocer las funciones de nuestro cuerpo, claro, para poderlo proteger, poder evitar problemas. Y en esa cápsula que acabamos de ver, se nos presenta la función, la fisiología del órgano digestivo completa, hasta la expulsión de las heces, sí, por el recto y el ano. Correcto. Esto es completo. Y algo que quiero recordarle, que no escuché que mencionó, debemos cuidar la ingesta entre comidas. No debemos comer a cada rato. Debemos tener periodos entre 3 horas y media y 4 para ingerir una nueva alimentación. Y debemos alejar el agua de la comida. Completamente. No beber con la comida, sino entre las, es decir, media hora antes, media hora después, 40 minutos antes, 40 minutos después, para evitar acideces y flatulencias y problemas. Que son las que traen ese problema. Y les recuerdo que si por alguna razón usted sufre de flatulencia y acidez, el drop de la Boquidón es la solución. Bien, vamos a continuar hoy presentando lo que el domingo anterior estuvimos presentando, que es el santuario, que fue ordenado por Dios a Moisés construir en la tierra, es decir, un tabernáculo que el Señor le ordenó, le presentó a Moisés en medio del desierto. Sabe que no solo se lo presentó a Moisés, también el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo su visión de los hechos proféticos de Apocalipsis, tuvo
una visión Del que te voy a santuario. pedir que lo lea en el capítulo 11 de 19. Apocalipsis, verso 19. Dice, en el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis, dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Esto te muestra que cuando la gloria de Dios se manifiesta, el universo no la soporta. Tiembla. Y tiembla la tierra. Y ahora vamos a ver la continuación de ese tema sobre el santuario, ilustrados y presentados que ustedes vieron la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Adelante, máster. Una llama de fuego. El santuario se armaba y desarmaba relativamente fácil. Los levitas, descendientes de Leví, eran los encargados de cada parte del tabernáculo. Cuando el pueblo se movía, el santuario se establecía. Y el pueblo en cabañas se colocaba alrededor en perfecto orden. Números 9, 17 y 18. Miren qué lindo. Y según se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían. Y en el lugar donde la nube se paraba, allí alojaban sus hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían y al mandato de Jehová asentaban. Así que ellos no ponían el santuario donde ellos quisieran, sino donde Dios decidía. La nube iba caminando, se paraba aquí la nube, armaban ahí el santuario. La nube se levantaba, desarmaban el santuario y ellos siguiendo la nube los guiara. Así por 40 años estuvieron ellos ahí con eso. El templo de Salomón, todo lo que era el santuario se colocó entonces dentro del templo. Aquí vemos el lugar santo y santísimo. Aquí está el templo muy hermoso que hizo Salomón en honor a Dios. Salomón aumentó los candelabros en vez de haber uno de 7 brazos. Además de ese, habían también 7 más a cada lado, 14 otras luminarias, ¿no? Y en lugar de una fuente de bronce había más también. Al frente 2 grandes columnas. Las columnas, lo interesante es que tenían sus nombres. Una se llamaba Boaz, otra Jaquín. Tenían sus nombres, las 2 columnas grandes que había frente al templo. Y noten ustedes tan lindas las enramadas, los capiteles de las 2 columnas. Era realmente algo bien hermoso y muy amplio el templo de Salomón. Aquí es una vista del templo, justamente más o menos con todo su atrio y todo. Realmente era muy grande y muy hermoso. Luego viene el templo de Herodes, que fue comenzado en el año 20 a.C., y en los tiempos de Cristo todavía no se había terminado completamente tampoco, así que el templo era una joya realmente. Sus paredes de mármol se veían de lejos, cuando el sol les daba, era realmente el orgullo de los judíos, era el hermoso templo de Jerusalén. Hebreos 8, 1 y 2. Vamos a ver ahora la aplicación. Como en el libro de Hebreos, que es el único libro en el Nuevo Testamento, además de Apocalipsis, que menciona el asunto del santuario. Así que la suma acerca de lo dicho es tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Así que el verdadero tabernáculo que Moisés vio en el monte, el cual él copió, se encuentra en el cielo. Y ese santuario, el único que podía ser sacerdote es Cristo Jesús. Una vez que él muere en la cruz y es sepultado, resucita, sube al cielo, se convierte en el sumo sacerdote del santuario celestial. Ahí está ministrando él por ti y por mí en el santuario del cielo. Así que Jesucristo está justamente ahí delante de la presencia de Dios, está justamente siendo nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros, nuestro abogado. Son todos los títulos de Cristo Jesús. Hebreos 8:5, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Como hemos dicho ya esto, es un bosquejo y una sombra el santuario. Con todo lo hermoso que era, nunca se compara con el verdadero tabernáculo que está en el cielo, el verdadero santuario, donde Cristo ministra por nosotros. Hebreos 9, 6 y 7. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. El primer tabernáculo es el lugar santo. Mas en el segundo, el lugar santísimo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que según vemos aquí en el santuario, aquí justamente, lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo pontífice, o sea, sumo sacerdote, una vez al año. Tenía que ser antes un sacrificio por sí y su familia, y luego entraba entonces al lugar santísimo. Pero antes, es interesante la fiesta
y el Yom Kippur. Los dos servicios del santuario. El continuo o servicio diario. Cada individuo trae un sacrificio, dependiendo de sus medios económicos. La sangre asperjada en el tabernáculo lo contaminaba. ¿Noten ustedes? Se traen las ofrendas, animales son muertos a salir afuera, fuera del real, acá donde está el santuario, el atrio, y la cortina del santuario era asperjada con la sangre de los animales, demostrando que el pecado pasaba de usted, de la persona, a la víctima y de la víctima al santuario. Y el santuario se iba contaminando así diariamente. El culto anual o día de expiación. Mediante un sacrificio especial, el sacerdote hacía la expiación del santuario una vez al año, una vez cada año. El sumo sacerdote diariamente junto a sus otros sacerdotes oficiaban en el atrio del lugar santo. En el día de expiación solo él estaba autorizado por Dios a entrar en el lugar santísimo. ¿Saben ustedes que los sacerdotes tenían en borde de sus trajes unas campanitas? Y cuando entraba al lugar santísimo, el pueblo afuera estaba orando y confesando sus pecados. Y sentían las campanitas sonando y sabían que él estaba vivo. Dice en otra tradición que lo amarraban, le ataban sus pies. Y si acaso algo pasaba, lo alaban. Lo sacaban arrastrado del lugar santísimo. Porque nadie podía entrar ahí, algo sagrado. Solamente el sumo pontífice podía entrar. Ahora bien, Levítico 16, 7 y 8. Después tomará los dos machos de cabrío y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes, Aarón, sobre los dos machos de cabrío. La una suerte por Jehová, la otra suerte por Azazel. ¿Recuerden ese nombre? Azazel. Azazel. En otra palabra, ese día de la expiación tenía el sacerdote que hacer un sacrificio especial por sí y su casa. Primero. Y luego cogía dos machos cabríos, o sea, dos cabros. Y los paraba a la puerta del tabernáculo, echaba suertes. ¿Por qué tenían que ser los dos sanos? No podían tener defectos, porque uno de ellos iba a ser escogido por Jehová, no sabía correr. No se sabe, así que tenía que escoger dos completamente sanos. Un hombre escogido de la congregación llevaba al macho cabrío a Azazel al desierto, donde muere por inanición. O sea, una vez que el sacerdote hace la expiación con el macho cabrío escogido por Jehová, entonces viene, sale afuera, coloca sus manos sobre el macho cabrío escogido por Azazel y confiesa los pecados del pueblo. Luego lo lleva al desierto, este hombre lo lleva al desierto para que muera por inanición. Algunas tradiciones dicen que cogían y lo empujaban para que se cayera rápido y muriera, porque era el que cargaba finalmente con los pecados ya expiados del santuario. Azazel, nombre que aparece solo en el libro de Levítico 16. Se ha pretendido que ese macho cabrío representa a Cristo, lo cual es imposible ya que no es sacrificado. El primero, escogido por Jehová, sí representa a Cristo, que es el que expía nuestros pecados. Hay un libro de la pseudoepigrafía llamado Primera de Enoc, el cual sí dice quién es Azazel. Miremos el capítulo 54, versos 4 y 5. ¿Para quién son preparadas estas cadenas de prisión? Y él me dijo, estas están preparadas para los ejércitos de Azazel, para que sean tomados y echados en el abismo de completa condenación, como lo ha ordenado el Señor. Noten ustedes que ya había en las tradiciones judías de que Azazel representa el enemigo de Dios, Satanás, en otras palabras. El fin del macho cabrío enviado a Azazel representa el fin de Satanás. Al concluir su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio preadvenimiento, Cristo ha de echar los pecados ya expiados sobre Satanás. Durante el milenio, el diablo tendrá que cargar con nuestros pecados y al final, cuando él sea destruido, el planeta será purificado por completo. Así que Azazel es el diablo. Y él tiene que cargar finalmente con los pecados del santuario celestial que son echados sobre él. Recuerden siempre, hermanos, que el hecho que se diga aquí que hay una expiación no anula que Cristo expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué ese hincapié que hace Hebreos sobre una sola vez? Porque el sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, una vez cada año, o sea, que repetidas veces, todos los años. Pero Cristo iba a entrar solamente una vez, y va a salir de ahí cuando la obra quede concluida y venga finalmente por nosotros. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual es por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Algunos teólogos rechazan la enseñanza de que el santuario del cielo tiene que ser purificado, alegando que no hay pecado en el cielo. Pero fue allí justamente que se inició el pecado con Lucifer. Aunque éste fue expulsado del cielo, su obra de instigación al pecado se trasladó a la tierra. En el nuevo pacto, el santuario del cielo es contaminado por los pecados nuestros. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el santuario celestial. Según Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer, habrá de herir en la cabeza a la serpiente que es Satanás. A morir en la cruz, Cristo puso fin a la esclavitud del pecado y nos aseguró la salvación. Por ahí alguien dice que, que no existe el pecado. No, hermano, no. Cristo quitó el pecado en el sentido que Él pagó. El pago del pecado lo sufrió Cristo Jesús. Nosotros no tenemos por qué pagarlo. Ya Él lo pagó por nosotros. Nos aseguró la salvación total. Pero el pecado sigue todavía. Hay que seguir luchando, hermanos, y seguir dependiendo de Cristo para ser victoriosos. Hebreos 9, 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros a la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año, con sangre ajena. Y dice luego 12 y 14, pero este Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Muy lindo. Estos versos de la epístola a los hebreos han sido usados para contradecir a los adventistas que enseñamos que Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial en el año 1844. Vamos a ver eso después en otro tema. Sin embargo, ha de verse que Cristo, como Hijo de Dios y miembro de la divinidad celestial, se sentó a la diestra de Dios en el lugar santísimo, pero como sumo sacerdote del santuario, su obra desde el año 31 se limitó al servicio del lugar santo. En 1844, él comenzó la última parte de su ministerio, la expiación final ante el Padre en el lugar santísimo. ¿Expiación de qué? Del santuario celestial. Dos fases de expiación. En el servicio del santuario terrenal había sacrificios diarios de expiación, pero el día de la expiación, Yom Kippur, se expiaba el santuario de los pecados acumulados del año. De igual forma, Cristo, aunque hizo un sacrificio de expiación completo en la cruz, habría de limpiar el santuario celestial de los pecados de todos nosotros. Él entró al santuario celestial una sola vez, al subir al cielo en el año 31. Saldrá de allí cuando el último nombre del libro de la vida sea juzgado. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y hoy, hermanos queridos, nosotros disfrutamos la salvación porque Cristo Jesús pagó, derramó hasta la última gota de su sangre en el cruz del Calvario para asegurarnos la salvación. El santuario celestial sí tiene que ser purificado. Miren bien, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el santuario terrenal, fuesen purificados con estas cosas, sacrificios de animales. Empero las mismas cosas celestiales, el santuario celestial, con mejores sacrificios que esto, o sea, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Levíticos 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que ese es el día de reconciliación, el día de expiación. Estamos viviendo en el día de la expiación, porque el año 1844 es el día, es un periodo de tiempo. Ya no es un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo de la expiación. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para cortar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, será visto de los que le esperan para salvación. Así que este es bien claro que habla de la segunda venida de Cristo, que viene ya no a morir. No, alguien dice, si Cristo viene van a ser peor que antes. No, Él viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a ver el día de venganza de Jehová. Él viene ahora a destruir sus enemigos. Él no viene a morir, no, hermano, no, sin ninguna relación con el pecado. Ya eso lo hizo una vez, hace 2000 años. Ahora viene a reinar, viene a llevar su pueblo al cielo para ir con Él para siempre. La segunda venida de Cristo Jesús, que todos aguardamos. Porque es el momento en que nuestro gran Rey Salvador Cristo Jesús vendrá a buscarnos para llevarnos con Él para siempre. Gloria a Dios. Estemos listos para encontrarnos con Cristo Jesús.
mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? Es, como algunos dicen, un microchip de computadora implantado. Bien, amables televidentes, nos complace continuar con ustedes en su sección En Busca de la Verdad. Pero antes, permítaseme comentar brevemente el documental final del santuario que usted acaba de ver. En este documental, y basado en los textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se nos presenta a Jesús actuando como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Es decir, Cristo está allí ahora expiando los pecados del mundo. No está tomando en cuenta tus pecados, sino expiándolos cuando te arrepientes y los confiesas. Que el Señor permita que nosotros entendamos que tenemos un único sumo sacerdote en los cielos, no en la tierra, en los cielos, que se sentó a la diestra y a la majestad de Dios, y que pronto ha de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy quiero hablarle un poquito, por unos minutos, de algo interesante. La tradición y la costumbre de los cristianos hoy día en relación al descanso es interesante, porque el cristiano de hoy, en su mayoría, descansa para cansarse. No estoy diciendo un trabalengua, pero es la realidad. Dios pide que usted descanse porque se cansó trabajando 6 días. Pero la humanidad ha hecho algunos giros y entonces descansa para cansarse. ¿Por qué? Porque la humanidad descansa, según la tradición, el primer día de la semana, es decir, antes de trabajar. Y descansa, entonces se cansa luego. Dios lo estableció de la siguiente manera: el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Es decir, el cristiano que sigue la Biblia descansa como Dios manda, porque se mató como el negrito del batey durante 6 días, del domingo hasta el viernes. Pero los que pretenden hoy día presentar el asunto como se está haciendo, es decir, que el domingo sea el descanso y no el 7º día, olvidan algunos elementos. Por ejemplo, nuestra Biblia en los 4 evangelios, y la suya también, dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces yo me pregunto, ¿cómo acomodarán los que pretenden cambiar el calendario para que el domingo caiga como 7º día, empezando lunes la semana, y entonces resucitó Jesús el 7º día para los de la era moderna? No hay lógica. Y eso es a eso es que nos lleva el alterar las cosas que Dios hace, a crear circunstancias. Mi Biblia dice que el primer día de la semana Jesús resucitó. Entonces, cuando se cambia el calendario, como se está programando, y los días comiencen lunes, el sábado ya no será 7º día en los calendarios, será el domingo. Entonces, ¿resucitó Jesús un día 7º o un primer día, como dice la Biblia? Por eso yo quiero en esta oportunidad, en los minutos que nos quedan, ver qué día nos señala el Nuevo Testamento, porque algunos pretenden que eso es solo en el Viejo, eso del 7º día. Pero ¿qué día nos señala el Nuevo Testamento? En primer lugar, el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el Señor del sábado, y nos dice que el sábado es hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, en Marcos 2:27. Y otra vez dice, el sábado iba a ser una bendición para la familia humana,
Por su modo de observarlo, Jesús mostró que es lícito favorecer y hacer bienes en el sábado. Por eso encontramos a Jesús curando, sanando y favoreciendo a los enfermos. Los judíos habían descompuesto la santidad del sábado con 512 reglas sobre cómo guardar el sábado. Y Jesús entonces viene a mostrar que el sábado es para el hombre encontrarse con Dios y con su semejante, para el hombre encontrarse con el servicio al prójimo. Y es por eso que nos dice la Biblia en Mateo 10, 12, 10 al 12, Marcos 2, 23 al 28, que Jesús sanaba los sábados y que era lícito hacer el bien al prójimo. Ahora, algunos pretenden que Cristo lo cambió, pero en Mateo 5, 17 al 19, Jesús dice que no debemos pensar que Él vino a cambiar ni siquiera un tilde, un punto de la ley de Dios. Y entonces esto nos muestra la vigencia todavía, porque mientras haya cielo y mientras haya tierra, dijo Jesús, nada pasará de esa ley. Por eso en Mateo 5, 17 al 19, Jesús declara que esos mandamientos son eternos, mientras haya cielo y tierra. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que quién fue que hizo el sábado. En Colosenses 1:16, la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo y sin Él nada de lo que he hecho fue hecho. Y lo mismo dice en Juan 1:3. Entonces, amigos míos, ¿quién creó el sábado? ¿Viene Jesús a destruir lo que Él creó para el hombre? Es lógico que no es así, que Jesús lo confirma. Ahora bien, Jesús personalmente tenía por costumbre, según Lucas 4:16, adorar todos los sábados. No olvidemos que Jesús es un judío como hombre. Y Él no venía a desbaratar las cosas, sino a mejorarlas. Y Él reivindica el sábado de todo ese andamiaje que le habían puesto los hebreos, que Dios no ordenó, que la tradición y la Torá judía habían hecho, tratando de mejorar y de hacer obras para ganar gracia, olvidando que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces Jesús vino a Nazaret conforme a su costumbre, dice Lucas 4:16, y en la sinagoga se levantó a leer. Ahora bien, ¿esperaba Cristo que el sábado fuera abolido? No, porque Él oró 20 años antes para que el sábado fuera respetado. En el libro de Mateo 24:20, Él dijo, orad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Lo que nos está diciendo que Jesús, con una proyección de 20 años hacia adelante todavía, estaba considerando la santidad del sábado como un asunto sagrado. Y todos sabemos que cuando Tito Livio rodeó la ciudad de Jerusalén por 3 años, la mayoría de los cristianos que pusieron en práctica que Jesús le había dicho, cuando vean la ciudad rodeada, no entren a ella, vuélvanse y váyanse. Ninguno de los cristianos casi padeció durante la persecución. Ahora, ¿qué día de la semana guardaron las mujeres, las cristianas que servían a Cristo? Lucas 23:56 nos dice que ni siquiera ungieron a Jesús el día sábado porque ellas respetaban y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Encontramos a Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 14 y 42 y el capítulo 16, 13, entrando a una comunidad cristiana
y yendo a la sinagoga cada sábado a enseñar y a escuchar la palabra. Esto nos demuestra que era la costumbre de Pablo asistir los sábados a todos los cultos religiosos donde él estaba. Ahora, ¿en qué día tuvo Juan su visión de Apocalipsis? Juan dice en Apocalipsis 1:10 que él fue en el Espíritu en el día del Señor. Y la Biblia nos dice que Dios llama al sábado su día. De hecho, el mismo Jesús dice, Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y Dios dice en Isaías 58, mi día santo, si retrajeres tu pie de mi día santo y no lo profanares. Por lo tanto, según nos presentan las Escrituras, el sábado fue siempre respetado por los seguidores de Cristo y según dicen algunos teólogos, hasta el año 350 de la era cristiana, hasta que Constantino llegó e impuso el domingo, el sábado se respetaba solemnemente en la iglesia primitiva. Pero cuando Constantino y Licinio hicieron pacto y entonces comenzaron a gobernar como tetrarcas y como soberanos, entonces ellos impusieron el domingo como día de culto, como día de descanso. Pero Cristo, que ha venido a restaurar todas las cosas, también restaurará y tiene un pueblo para restaurar a través de él el día del Señor. Así es que Dios nos permita ser, como dice Isaías, reparadores de portillo y de calzadas para andar por ellas. Que Dios te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Será pues hasta el domingo, si Dios quiere, en otro programa similar. Hasta entonces, pues. En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.